Buenos días, estudiantes del octavo año. Hoy vamos a comenzar con la clase de lengua y literatura. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, sí. Sí. Ya. Hoy comenzamos con una nueva unidad, que es la tercera, llamada Relatos de Misterio, ¿ya? Y lo que vamos a ver ahora es escándalos en Bohemia. El objetivo de la clase es leer y analizar un relato de misterio. ¿Saben ustedes cuáles son los relatos de misterio? ¿Cuáles son los relatos de misterio? Son como el tipo de libro que leímos para la prueba, la del Dr. Jekyll, tipo así. Ya, ¿y de qué se trataba la lectura del doctor Jekyll? Así como de un De... crimen, ¿Ah? como de la investigación de un crimen, de algo Ya, de así, la investigación, pero solamente de un de la asesinato, de un investigación de un crimen asalto, o puede ser de diferentes. de Ya, diferentes ok. cosas. Ya, muy bien, Simón. Entonces, eso es lo que vamos a conocer en esta tercera unidad, los relatos de misterio. Ya, relatos policiales. ¿Qué son los relatos policiales? La narrativa policial o detectivesca nació en el siglo XIX. Edgar Allan Poe es considerado el padre de este género con la publicación de Los crímenes de la calle Morgue del año 1841, en la que presenta al primer detective arquetípico Augusto Dupin. Este personaje será la inspiración de otros muchos autores, quienes seguirán la misma línea de Allan Poe. La principal característica de la narrativa policial es que gira en torno a la resolución de un caso en el cual el misterio estará presente hasta el final del relato. Por lo general, es un delito como un crimen o un robo, asumiendo que ningún crimen es perfecto y que siempre este podría ser dilucidado. El personaje que nunca debe estar ausente en este tipo de literatura es aquel que, por medio de la observación, análisis y deducción, resuelve el misterio. Por lo general, es un detective, investigador, inspector o policía. Entonces, acá nos dice, ¿cierto?, que los relatos policiales, comenzaron a escribirse en el siglo, XIX. Y el primero que se escribe fue Los crímenes de la calle Morgue en el año 1841. Y la principal característica de la narrativa policial es que gira, ¿cierto?, en torno a la resolución de un caso, ¿cierto? De algo que es un enigma que no se puede deducir de una manera tan fácil, sino que hay que hacer una serie de investigaciones. Entonces, al hacer estas investigaciones, se llega, ¿cierto?, al objetivo final, que es saber quién es o quién cometió el crimen, que en este caso puede ser un robo o puede ser un crimen. Porque aquí dice, ningún crimen es perfecto. ¿Ya? El personaje principal de estos relatos policiales, por lo general, siempre suele ser un detective, un investigador, un inspector o un policía, quienes son los que se encargan, ¿cierto?, de ir recopilando las evidencias y finalmente poder resolver este caso policial. ¿Alguien alguna vez ha visto a Gregory House? ¿Quién es Gregory House? ¿O el Doctor House? ¿Alguien lo ha visto? No, ¿No? ¿Nadie conoce al Doctor House? yo sí lo conozco, pero no he visto la serie, ni ¿Y hay película, quién no es sé. el Doctor House, Simón? Uh, eh, un doctor, se supone. Ya, un doctor, sí. Ya, vamos a ver, Pero ¿quién miren es acá. en la cosa o quién es en la vida real?
No, pues no es la vida real. Doctor House, ¿qué es? No sé. Ya, ahora vamos a ver. You think that the only truth that matters is that truth can be measured. Good intentions don't count. What's in your heart doesn't count. Caring doesn't count. And even if I'm wrong, you're still miserable. Did you really think that your life's purpose was to sacrifice yourself and get nothing in return? You believe there's no purpose to anything. Even the lives you save, you dismiss. You turn to one decent thing in your life and you taint it, strip it of all meaning. You're miserable for nothing. You're a coward, Mouse. You find fault in everybody because you're afraid to look at yourself. Everybody lies. You spend your whole life looking for answers. Because you think the next answer will change something, maybe make you a little less miserable. You don't like yourself. But you do admire yourself. It's all you've got, so you cling to it. You're so afraid if you change, you'll lose what makes you special. I just want to die with a little dignity. There's no such thing. Our bodies break down. Sometimes when we're 9, sometimes before we're even born, but it always happens and there's never any dignity. I don't care if you can walk, see, wipe your own ass. It's always ugly, always. But live with dignity, you can't die with it. You spread misery because you can't feel anything else. You manipulate people because you can't handle any kind of real relationship. Dying's easy. Living's hard. I want to be in pain. I'm miserable. I'm asking you if you want to live or die. You can't even say that. You can't always do what you want. ¿Alguien lo había visto? Doctor House, la serie. No, yo no. No, nunca la había Tampoco. visto. ¿No? ¿No saben de lo que se trata la serie? No. No. ¿Qué? House ¿Qué, profesora? Yo no le escuché. Se cortó. el video del Doctor House que acabamos de ver. ¿Aló? Ahora Sí, sí. la escuchamos ahora. Ahora sí. ¿Aló? Sí, ahora Ah, sí. ya. El video del Doctor House, el que acabamos de ver, ¿de qué se trata? De lo que vimos. De un poco de la vida de él. Ya. ¿Y quién es él? Es un doctor, uno de los mejores doctores y que era drogadicto. Ya, uno de los mejores doctores y que era drogadicto porque vimos ahí que él tenía una dependencia con la cocaína, ¿cierto? Sí. No ¿Qué sé más? Y aparte de pastillas, porque él tenía un problema en la pierna. Entonces a él le generaba mucho dolor y él se comenzó
a tomar ciertos medicamentos para no tener más dolor, pero eso finalmente lo hizo ser un adicto, y además de consumir cocaína. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será la relación que existe entre el Dr. House con los casos de misterio? ¿Cuál creen ustedes que será la relación que existe? Lo que pasaba por su mente, que era raro. Ya, pero no es eso. ¿Cuál es? ¿Por qué yo relaciono los relatos de misterio con la serie Doctor House? Porque intentaron matar muchas veces al doctor. No, pero vamos a ver ahora. Miren acá, atentos. ¿Sabes quién es el Doctor House y los rasgos que caracterizan al personaje? ¿Qué rasgos caracterizaban al personaje? ¿Cómo era el personaje? Como impulsivo. Ya, impulsivo, bien, ¿qué más? ¿Qué otra característica tenía este personaje? Mm, Este personaje también es un poco egocéntrico, él se cree mejor que todo el resto. ¿Qué otra característica del Doctor House? Tenemos que impulsivo, egocéntrico, narcisista, Por lo que se veía era algo como un poquito antisocial. antisocial, ya muy bien. ¿Qué más? Igual Elión, tiene como, ¿cómo? que pelea mucho. Ya. También teníamos una característica que él era como antisocial, ¿cierto? Le gustaba estar solo. Y algo que dice ahí en la característica, o sea, en el video, que se le consideraba un antihéroe. ¿Por qué es un antihéroe? Porque en vez de salvar a la gente los mataba. No. ¿Por qué es un antihéroe? Salvaba a los demás, pero no se salvaba a él. No se cuidaba a él. No. Salva a las demás personas, pero no tiene las características que tiene un héroe. ¿Cuáles son las características de un héroe? Amable, buena persona, alegre. ¿Qué más? Generoso. Generoso, ¿ya? Él es un héroe porque salva la vida de otras personas, pero a la vez es un antihéroe porque no tiene las características de un héroe del cual todos conocemos. Por eso se le llama antihéroe, ¿ya? Sale del margen de lo que es un héroe. ¿Conocen la serie Doctor House? No, ustedes dijeron que no la conocían. ¿Saben qué rasgos o elementos caracterizan a la serie? ¿De qué se trata principalmente la serie si está ambientada en un hospital? De la Sobre vida del doctores. doctor. Ya. Sobre doctores. ¿Y estos doctores qué hacen o qué tratan de hacer? Salvar vida. Salvar vidas. Muy bien. Los doctores no ¿Cuáles salvan son las vidas. características? ¿Ah? Los doctores no salvan vidas. Atrasan la ¿Qué muerte. hacen? Porque igual se van a morir. Todas las personas. Pero cuando Atrasan una la persona muerte, pero no la está, salvan. pero cuando una persona está en un accidente y entra en un paro y llegan los paramédicos, ¿qué hacen cuando le practican todas las maniobras que tienen que hacer? Atrasan su muerte. No, po. Porque si lo salvaran, Pero sería. igualmente lo están Igual se van a salvando de morir. morir en ese momento. Pero estamos hablando del presente, exacto. Estamos hablando que salvan vidas. Ya, ¿cuáles son las características de esta serie? La serie Doctor House, ¿cierto? Que presenta la vida de lo que pasa dentro de un hospital, en donde hay doctores, ¿cierto? Que les proporcionan tratamiento a los pacientes y tratan de salvarle la vida a los pacientes que llegan de urgencia, ¿cierto? Producto de un choque, un accidente, un ataque, lo que sea. Entonces, este personaje que está acá,
que es el Doctor House, es un personaje excéntrico. ¿Ya por qué excéntrico? Porque tiene una personalidad muy diferente a la del resto. Es un ser egocéntrico, es un ser antisocial, como les decía yo anteriormente, es un ser narcisista que se ama profundamente él como persona y piensa que él es el mejor de todos. También tiene rasgos un poco depresivos, ¿ya? Pero es muy lúcido en su trabajo. Él es un excelente doctor que resuelve casos médicos que constituyen un enigma para los otros doctores que aparecen atrás de él, ¿ya? O sea, cuando aparece un paciente en donde ninguno de ellos llega, ¿cierto?, al diagnóstico final, es él el que llega al diagnóstico final y es el que resuelve, ¿cierto?, el enigma o el problema que tiene ese paciente, salvándole la vida o aplicándole un tratamiento que va a producir que este paciente se mejore, ¿ya? Esas son las características de la serie del Doctor House. Ahora, ¿conocen cuál es la inspiración o el referente del personaje del Doctor House? ¿Quién puede ser el referente del caso del Doctor House? Ya sabemos que el Doctor House es un médico que resuelve enigmas médicos. ¿Quién será el referente de este doctor? ¿Quién será el ejemplo de este doctor? Alguien que es muy famoso, pero que nace hace muchos años atrás. Que se han hecho películas de este personaje. ¿Cuál será? ¿Saben? Un personaje súper famoso que también se dedica a investigar enigmas policiales fue Sherlock Holmes, ¿ya? En eso, en Sherlock Holmes está inspirada la serie del Doctor House, o principalmente en el personaje principal que es el Doctor Gregory House, porque presenta las mismas características de un cuento policial. A diferencia que la del Doctor Gregory House es un misterio médico que nadie puede descifrar hasta que House, usando sus capacidades de observación y análisis, resuelve ese enigma. Entonces, el Doctor House está inspirado en Sherlock Holmes. ¿Alguien ha escuchado hablar de Sherlock Holmes? ¿Quién sabe quién fue Sherlock Holmes? ¿Ah? Él resolvía como casos. Ya, resolvía casos. Ya. ¿Qué más? Por lo que se ve, un detective. Ya, un detective, es cierto que resolvía enigmas policiales. Entonces, vamos a ver un video. Sherlock Holmes es un detective inglés del siglo XIX, dotado de una capacidad deductiva increíble. Es el protagonista de los libros y relatos escritos por Sir Arthur Conan Doyle. Su primera aparición fue en Estudio en Escarlata, publicado en 1887. Sherlock nació el 6 de enero de 1854. Su padre era un hacendado inglés y su madre descendía de una estirpe de pintores franceses. Es el pequeño de 3 hermanos junto con Mycroft y Sherrinford. Mycroft es más inteligente que su hermano pequeño, pero sin ningún tipo de interés por usar su capacidad en investigaciones. Trabaja como informador del gobierno británico y es miembro ilustre del Club Diógenes. Sherrinford, el mayor de los 3, es muy reservado y rara vez se le menciona en los libros. Sherlock estudió en la Universidad de Oxford, destacando en música, medicina, derecho y sobre todo en química. También fue allí donde comenzó a investigar pequeños casos. Se unió al grupo universitario de teatro, cosa que le sería muy útil para actuar en algunas de sus investigaciones, llegando a disfrazarse para pasar inadvertido. Tras finalizar sus estudios, Sherlock se aloja cerca del Museo Británico. Allí estudia las ciencias necesarias para el desarrollo de su carrera posterior. En 1881, en el laboratorio del Hospital St. Bartholomew, Holmes conoce al Dr. John H. Watson gracias a un amigo común. Watson era un veterano de guerra que a causa de una herida en batalla se instaló en Inglaterra para recuperarse y ejercer como médico. Por problemas económicos decide compartir con Sherlock el piso del 221B de Baker Street, perteneciente a la señora Hudson.
Es a partir de ese momento cuando el curioso dúo empieza a investigar casos extraños por todo Londres. Muchos de ellos están producidos por el más terrible enemigo de Sherlock, James Moriarty. Moriarty es un profesor con tendencias criminales. Posee una mente tan brillante como la de Holmes, lo que le hace extremadamente peligroso. Sherlock es una persona compleja. Continuamente menosprecia a las personas menos inteligentes que él. Esconde por completo sus sentimientos creando un muro para tapar las emociones. Le gusta tocar el violín a deshora incomodando a Watson. Es muy cortés con las mujeres, pero desconfía bastante de ellas. Irene Adler, a la que el detective llama la mujer ya que compite con él en inteligencia, es la única chica por la que Sherlock muestra alguna emoción en sus aventuras. Doyle basó el método deductivo de su personaje en el proceder de uno de sus profesores en el Edinburgh Royal Infirmary, donde estudió medicina Joseph Bell, precursor de la medicina forense. La mayoría de las aventuras y relatos de Sherlock Holmes están narradas por el Dr. Watson. Sherlock siempre criticaba a su compañero de aventuras porque, según Holmes, en sus relatos los hechos significativos se mezclaban con detalles que, al ser innecesarios, distraen de los detalles objetivos que llevan a la resolución del caso. Sin embargo, en cuanto se ve él mismo en la tesitura de redactar sus aventuras, reconoce que el asunto tiene sus dificultades y que tal vez juzgó con demasiada severidad la redacción florida de Watson. Existen muchas adaptaciones del detective, ya sean películas o series de televisión. Las más recientes y famosas son las dirigidas por Guy Ritchie en 2009 y 2011, con Robert Downey Jr. en el papel de Sherlock y Jude Law como Watson. Por otro lado, la cadena británica BBC tiene su propia versión en formato de serie, con Benedict Cumberbatch interpretando al famoso detective y Martin Freeman como su inseparable amigo. Ya van por su cuarta temporada, que se estrenará en enero del 2017. La CBS también emite desde el 2012 Elementary, con el detective establecido en Nueva York. La serie está protagonizada por Johnny Lee Miller en el papel de Holmes y Lucy Liu en el de Watson. El personaje tiene también varias adaptaciones al manga y anime, destacando la serie Sherlock Holmes dirigida por Hayao Miyazaki y Detective Conan de Gosho Aoyama. Sherlock Holmes es uno de los personajes más icónicos de la historia de la literatura, una mente brillante que nos seguirá enganchando con sus increíbles misterios. Ya, ¿ahora saben quién fue Sherlock Holmes? Sí. ¿Sí? ¿Lo habían escuchado? ¿Lo habían visto? Yo vi la serie Yo esa, había la del detective Conan. ¿La de monitos? Sí, la de los monitos. Sí, pues yo también la veía a veces, era Muy súper buena, entretenida. muy Sí, buena. el chico siempre encontraba pistas y al final llegaba, ¿cierto?, a Sí, resolver el misterio que se presentaba al inicio de la serie. sí. Ahora, ¿alguien más, aparte de Zacarías, se acuerda de la serie o había escuchado de Sherlock Holmes? Yo solo escuché, pero nunca vi ninguna serie. Ah, ya. Pero se dan cuenta que la semejanza que existe entre Gregory House de la serie El Doctor House y Holmes es que los dos se dedicaban a investigar, ¿cierto?, sobre ciertos misterios. Holmes sobre misterios policiales y House sobre misterios médicos. Pero finalmente, por eso se le hace la relación entre los dos personajes. ¿Ya? Semejanzas entre ambos personajes. Ambos apellidos empiezan con H, House y Holmes. House toca el piano y Holmes el violín. House es adicto al Vicodin y Holmes frecuentemente usa cocaína y fuma tabaco. La dirección en que viven ambos personajes es la misma, el 221B. Ambos son capaces de describir las intenciones e historias de las personas a través de la observación y la deducción. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los dos poseen muchas características que son iguales dentro de las dos series, ¿ya? Entonces, nosotros con esto comenzamos a ver los relatos de misterio y vamos a comenzar con el primer relato que primero se los voy a copiar acá en el chat ya para que ustedes lo terminen de leer en su casa, porque no lo vamos a alcanzar a leer todo. Lo terminan de leer, pero nosotros vamos a iniciar la lectura acá en clases, ¿ya?
Ya, entonces, leer. Porque después vamos a responder algunas preguntas. Y vamos a comenzar a leer porque nos queda tiempo. Ya, iba a comenzar leyendo Carol. Entonces, el primer relato de misterio que vamos a leer es Un escándalo en Bohemia. Ya, Carol. Ya, leo hasta turbia memoria. Sí, hasta turbia memoria. Ya, un escándalo en Bohemia. Para Sherlock Holmes, ella es siempre la mujer. Rara vez he oído que la mencione por otro nombre. A, por otro nombre. A sus ojos, ella eclipsa el resto del sexo débil, perdón. No es que haya sentido por Irene. Hoy no veo casi nada. ¿No le puede hacer un poco de zoom, profesora? Por supuesto. Por favor. Espérenme. Bueno, ¿Ahí o más? ahí está bien. Ya, no es que haya sentido por Irene Adler una emoción que pueda compararse al amor. Todas las emociones, y esa particularmente, son opuestas a su mente fría, precisa, pero admirablemente equilibrada. Es, puedo asegurarlo, la máquina de observación y razonamiento más perfecta que el mundo ha visto. Pero como amante, como enamorado, Sherlock Holmes, como amante, perdón, como enamorado, Sherlock Holmes había estado en una posición completamente falsa. Jamás habla de las pasiones, aun de las más suaves, sin un dejo de burla y desprecio. Eran cosas admirables para el observador, excelente para recorrer el velo de los motivos y acciones de los hombres, pero para el razonador preparado a admitir tales intromisiones en su propio temperamento, cuidadosamente ajustado, era... Ay, perdón. Cuidadosamente ajustado era introducir un factor que distraería y descompensaría todos los delicados resultados mentales. Una basura de un instrumento sensitivo y una grieta de un lente finísimo no habría sido más perjudicial que una emoción intensa en una naturaleza como la suya. Y, sin embargo, para él no hubo más que una mujer, y esa mujer fue la difunta Irene Adler, una dudosa y turbia memoria. Ya. De dudosa y turbia memoria. Ya. Simón. Simón. Había visto poco a Holmes últimamente. Mi matrimonio nos había alejado. Mi propia felicidad y los intereses domésticos que surgen alrededor del hombre que se encuentra por primera vez convertido en amo y señor de su casa eran suficientes para absorber toda mi atención, mientras que Holmes, que odiaba cualquier forma de sociedad con toda su alma de bohemio, permaneció en nuestras habitaciones de Baker Street, sumergido entre sus viejos libros y alternado, de semana en semana, entre la cocaína con la ambición, la somnolencia de la droga con la feroz energía de su propia naturaleza inquieta. Continuaba, como siempre, profundamente interesado en el estudio del crimen y ocupando sus inmensas facultades y extraordinarios poderes de observación en seguir las pistas y aclarar los misterios que habían sido abandonados por policía oficial. Como casos desesperados, de vez en cuando escuchaba algún vago relato de sus hazañas. Su intervención en el caso del asesinato Trepov en Odisea, su solución en la singular tragedia de los hermanos Atkinson en Trincomalee y finalmente en la misión que había realizado con tanto éxito para la familia reinante de Holanda. Sin embargo, más allá de estas muestras de actividad que me concentraba a compartir con todos los lectores de la prensa diaria, sabía muy poco de mi antiguo amigo y compañero. Ya. Ámbar. Ámbar. ¿Qué?
Ya, lea. Una noche, fue el 20 de marzo de 1888. Volvía de visitar a un paciente. Había vuelto al ejercicio de mi profesión como médico civil. Cuando mi recorrido de regreso a casa me obligó a pasar por Baker Street, al pasar por aquella puerta tan familiar para mí, que siempre estará asociada en mi mente a la época de mi noviazgo y a los oscuros incidentes del estudio en escarlata. Me sentí invadido por un intenso deseo de volver a Olme, de ver a Olme y de saber cómo estaba empleando ahora sus extraordinarias facultades. Sus habitaciones estaban brillantemente iluminadas. Al levantar la mirada hacia ellas, noté una figura alta y esbelta pasar 2 veces, convertida en negra silueta, cerca de la cortina. Estaba recorriendo la habitación rápida, ansiosamente, con la cabeza sumida en el pecho y las manos unidas a la espalda. Para mí conocía a fondo cada uno de sus hábitos y de sus estados de ánimo. Su actitud y su comportamiento eran reveladores. Estaba trabajando de nuevo. Se había sacudido en sus ensueños toxicomanos y estaba sobre la pista candente de algún nuevo caso. Toqué la campanilla y fui conducido a la sala que por tanto tiempo compartí con Sherlock. Ya, muy bien. La lectura la van a seguir en su casa, porque el lunes yo voy a hacer un cuestionario acerca de este caso de misterio llamado, ¿cómo se llama? Bohemia, un escándalo en Bohemia. ¿Ya, chiquillos? Entonces, el texto quedó en el chat de la sala para que lo puedan descargar y leer para el día lunes. ¿Entendido? Sí. Ya, chicos. Entonces, con esto terminamos la clase del día de hoy.